Dicen que el silencio en una habitación llena de asesinos es el sonido más fuerte del mundo. Esa noche en Lorio, el silencio era ensordecedor. No lo causaban las armas ni las sirenas de la policía. Lo causaba una camarera de 22 años llamada Sofía. Era invisible para todos hasta el momento en que el hombre más peligroso de Chicago, Don Salvatore Moretti, entró por la puerta. Esperaba miedo, esperaba respeto. Lo que obtuvo fue un saludo en un dialecto tan antiguo, tan específico de un pequeño pueblo siciliano empapado de sangre que no se había hablado en esa ciudad durante 30 años. En 3 segundos, Sofía pasó de ser una desconocida a la persona más importante de la sala, y el secreto que ocultaba estaba a punto de desencadenar una guerra. Sofía Rizzo había dominado el arte de ser un fantasma en el ecosistema de alto riesgo del club italiano más exclusivo de Lorio, Chicago. La visibilidad era un inconveniente. Ser vista significaba ser regañada por el chef Giovanni, ser manoseada por senadores borrachos o, peor aún, atraer la atención de los invitados de la sala privada. Sofía prefería las sombras. Era pequeña y tenía el pelo oscuro. Se lo recogía tan tirante que le dolía y sus ojos marrones pasaban la mayor parte del tiempo estudiando las baldosas del suelo. No era solo tímida, era patológicamente cautelosa. Sabía que en una ciudad dirigida por hombres que resolvían los problemas con plomo, mantener la cabeza gacha no era solo una ética de trabajo, era una estrategia de supervivencia. La mesa 4 necesita agua. Sofía, muévete, siseó Marco, el jefe de sala. Marco era un hombre que sudaba profusamente, incluso con el aire acondicionado, constantemente aterrorizado de que un movimiento en falso molestara a los verdaderos propietarios del restaurante. Sí, Marco. Ahora mismo, susurró Sofía, aferrándose al cuadro de cristal. Esta noche era diferente. El aire del restaurante se sentía pesado, cargado con el aroma del aceite de trufa y el temor. Se había informado al personal 3 veces. Se había desplazado a los clientes habituales. Se habían cancelado las reservas. Esta noche venía la familia Moretti. Todos conocían a los Moretti. No se podía vivir en Chicago sin conocerlos, pero normalmente solo venían los soldados o, ocasionalmente, un carpo. Esta noche era diferente porque venía Enzo, Lorenzo el Lobo Moretti. A sus 32 años era el líder en funciones, un hombre del que se rumoreaba que tenía agua helada en las venas y una mente como una trampa de acero. Pero ni siquiera Enzo era la razón por la que Marco estaba hiperventilando. Enzo traía a su padre, don Salvatore Moretti, el antiguo líder, el hombre que técnicamente se había retirado a una villa en Polmo, pero que había vuelto a la ciudad por razones desconocidas. Salvatore era un mito, una reliquia del viejo mundo donde las disputas sangrientas duraban 3 generaciones. No se le había visto en público en Chicago desde hacía una década. Escuchadme. Marco reunió al personal de cocina con la voz temblorosa. Don Salvatore es de la vieja escuela. No habléis a menos que os hablen. No miréis a los ojos. Servid por la izquierda, recoged por la derecha. Si se te cae un tenedor, no te molestes en recogerlo. Simplemente sal por la puerta trasera y no vuelvas nunca más. El personal asintió con la cabeza, con el rostro pálido. Sofía se ajustó el delantal, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Necesitaba ese trabajo. Las facturas médicas de su abuela se acumulaban en la encimera de la cocina de su pequeño apartamento, a la sombra de las grandiosas vías del tren L. No podía permitirse el lujo de marcharse. A las 8:00 p.m. exactamente se abrieron las puertas principales. No fue una entrada caótica, fue un vacío. El ruido ambiental de la cocina se apagó al instante. Primero entraron los guardias de seguridad, 4 hombres con trajes que costaban más de lo que Sofía ganaba en un año. Recorrieron la sala con mirada depredadora. Luego entró Enzo Moretti. Era más alto de lo que parecía en las fotos de los paparazzi. De hombros anchos, vestía un traje gris oscuro cortado a la perfección, con el pelo oscuro ligeramente más largo que el estilo militar preferido por sus soldados. Su rostro era llamativo, con ángulos marcados y una mandíbula que parecía tallada en granito, pero eran sus ojos los que helaban a la gente. Eran fríos, inteligentes y completamente aburridos. Parecía un depredador que ya había comido y simplemente jugaba con su comida. Y luego, apoyándose en un bastón con un mango de plata con forma de cabeza de león, llegó Salvatore. Era más pequeño, encogido por la edad,
pero el aura de poder que irradiaba era sofocante. Llevaba un sombrero fedora y un abrigo largo, a pesar del calor que hacía dentro. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, con los ojos ocultos tras unas gafas tintadas. Marco se apresuró a acercarse, inclinándose tanto que casi se cae. Don Salvatore, Don Lorenzo, es un honor, un profundo honor. Salvatore hizo un gesto con la mano, sin siquiera mirar al gerente. Le murmuró algo en italiano a Enzo. Enzo asintió, con aire cansado. Mi padre está cansado, dijo Marco. Enzo, con su voz grave y profunda, que se oía sin esfuerzo. Quiere la mesa de atrás, quiere el oso buco, y quiere vino que no sepa a vinagre. Por supuesto, señor Moretti, el Bo de 1995 ha sido decantado. Se trasladaron al reservado privado del fondo, una cabina semicircular envuelta en cortinas de terciopelo. El séquito se dispersó, ocupando mesas alrededor del perímetro, creando un escudo humano. «Sofía», espetó Marco, agarrándola del brazo. «Tú llevas el vino. Luca tiembla demasiado. Lo derramará. Tú tienes las manos firmes. Ve». A Sofía se le hizo un nudo en el estómago. «Yo, Marco, no puedo ir». Le puso la jarra en las manos. Respiró hondo, armándose de valor. «Solo sirve el vino. No los mires. Sé un fantasma». Caminó hacia el reservado. El aire se enfrió cuanto más se acercaba. Atravesó el hueco entre las cortinas de terciopelo. Enzo estaba sentado a la derecha mirando su teléfono. Salvatore estaba a la izquierda, mirando el mantel con una expresión de profunda decepción. Parecía un hombre al que le repugnaba el mundo moderno. «El vino, señor», susurró Sofía. Enzo levantó la vista. Por una fracción de segundo, sus ojos se fijaron en los de ella. Sintió una descarga eléctrica, sorprendente y aguda. Se detuvo y bajó el teléfono. No estaba acostumbrado a camareras que parecían ciervos aterrorizados. Estaba acostumbrado a modelos que intentaban pasarle sus números. «Pobre», dijo Enzo en voz baja. Sofía se dirigió primero a Salvatore. Vertió el líquido rojo oscuro en la copa de cristal, girando ligeramente la botella al final para evitar que gotease. Una ejecución perfecta. Salvatore no levantó la vista. Cogió la copa, la giró y la olisqueó. Gruñó. «El aire americano arruina el vino italiano», murmuró en italiano estándar. «Nada sabe como en casa». Enzo suspiró. «Papá, es una botella de $3,000. Es basura», dijo Salvatore, golpeando la copa contra la mesa. «Chica es basura. La gente es plástica. Incluso los italianos de aquí no son sicilianos. Son turistas en su propio patrimonio». Entonces miró a Sofía. Sus ojos, agrandados por las gafas, eran lechosos por la edad, pero agudos por el escrutinio. «Tú, Salvatore», ladró. «Chica, ¿cómo te llamas?» Sofía se quedó paralizada. «Señor, Sofía, señor, Sofía». Saboreó el nombre. Un buen nombre. «Dime, Sofía, ¿de dónde es tu gente?» Era una prueba. Siempre era una prueba con hombres como este. Si ella decía Chicago, él la descartaría como una campesina. Si ella decía Roma o Milán, él pensaría que era débil. «Mi abuela». Sofía comenzó a hablar en voz apenas audible. «Ella es de Sicilia». Salvatore se burló. «Todos en esta ciudad dicen que su nona es de Sicilia, donde Palermo Catana». Sofía dudó. Sabía la respuesta, pero también sabía que el nombre del pueblo era desconocido. Era un lugar borrado de la mayoría de los mapas, un lugar del que su abuela se negaba a hablar, excepto en voz baja durante las tormentas. «Corleone», sugirió Enzo secamente, tratando de calmar el temperamento de su padre. «No», dijo Sofía, con una extraña y repentina firmeza en la voz. Miró al anciano. Cambió de idioma. No hablaba inglés. No hablaba italiano estándar. Se sumergió en un dialecto tan espeso, tan gutural y antiguo, que sonaba como piedras rozándose. Era el dialecto de Castellamar del Gulfo, pero concretamente el dialecto de las familias de pescadores que vivían a la sombra de los acantilados. Un dialecto que había desaparecido casi por completo en la década de 1980. «L'acqua, don Salvatore, seu de lo a la sangre, no se puede lavar con agua. Don Salvatore, somos de los huesos de las montañas». El choque fue instantáneo. Moretti, el hombre que nunca se inmutaba, dejó caer el tenedor, que golpeó el plato de porcelana con un tintineo agudo que resonó en el silencio, pero fue la reacción de Salvatore la que detuvo la sala. El anciano, que había estado desplomado en su silla, como si estuviera esperando la muerte,
Se enderezó como si le hubieran electrocutado, y su bastón cayó al suelo con estrépito. Los guardaespaldas que estaban fuera de la cortina entraron al instante, con las manos dentro de las chaquetas, sintiendo el cambio de tensión. Pero Enzo levantó una mano y los detuvo en seco. «Esperad», ordenó Enzo con voz cortante. No miraba a sus guardias de seguridad. Miraba a Sofía. No la miraba como a una camarera, sino como a un rompecabezas que de repente necesitaba resolver. Salvatore temblaba. Extendió una mano, con los dedos nudosos y temblorosos, y señaló a Sofía. «Repatilo», susurró con voz ronca. «Repítelo». Sofía sintió que se le helaba la sangre en las venas. No había sido su intención decirlo. Se le había escapado por reflejo, tras años de escuchar a su abuela, Nonna Rosa, murmurar esas palabras mientras tomaba interminables tazas de café expreso. Yo le pedí perdón a Salvatore», balbuceó Sofía, volviendo al inglés, aterrorizada. «No quise ser irrespetuosa. Solo hablo la lengua». Salvatore dio un golpe en la mesa con la mano, haciendo vibrar los cubiertos. «¿Dónde aprendiste ese acento? Esa entonación específica? Ya nadie habla así. No desde la purga del 84. Enzo se levantó lentamente. Se alzaba imponente sobre Sofía. De cerca, olía a sándalo y aceite de armas. «Será mejor que le respondas, Sofía. Mi padre no es conocido precisamente por su paciencia. Mi abuela», susurró Sofía con los ojos muy abiertos. «Ella me crió. Así es como habla cuando piensa en su hogar». La cara de Salvatore era una mezcla de asombro y horror. «¿Quién es tu abuela?» «Rosa», dijo Sofía. «Rosa. Bueno, ahora se llama Rizzo, pero su apellido de soltera era...». Dudó. Su abuela le había advertido. «Nunca les digas el nombre, Sofía. Ese nombre es una maldición». Pero al mirar al anciano se dio cuenta de que no tenía otra opción. Su nombre era Rositi. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastar los huesos. Salvatore Moretti palideció. Cayó hacia atrás en su silla, agarrándose el pecho. «¡Papá!». Enzo se movió al instante, agarrando el hombro de su padre. «Traed al médico», gritó a los guardias. «No». Salvatore jadeó, haciendo un gesto para que se marcharan. Miró a Sofía como si estuviera viendo un fantasma. Rosa Vitti está muerta. Murió en el incendio. Todos lo sabemos. Los Vitti fueron exterminados. «Ella no murió», dijo Sofía, con voz temblorosa, pero desafiante. «Huyó. Vino aquí. Se escondió». Enzo miró de su padre a la aterrorizada camarera. Las piezas encajaban en su mente táctica. La familia Vitti, los viejos rivales, la familia que había controlado los muelles antes de que los Moret tomaran el poder en una sangrienta guerra hace 40 años. Si un Vitti seguía vivo, no era solo una sorpresa. Era un cabo suelto muy peligroso. Enzo entrecerró los ojos. El aburrimiento había desaparecido. En su lugar había una intensidad fría y calculadora. Dio un paso hacia Sofía, invadiendo su espacio personal. «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer, ¿verdad?», dijo Enzo en voz baja. «Solo soy una camarera», suplicó Sofía, retrocediendo hasta chocar con la cortina de terciopelo. «Ya no», dijo Enzo. Se volvió hacia su jefe de seguridad, un hombre gigantesco llamado Rocco. «Despeja el restaurante». «Jefe», preguntó Rocco, «que salga todo el mundo. Cierra las puertas. Échales el cerrojo. Espera». Sofía jadeó. «Mi turno. Tengo que...». Enzo se volvió hacia ella. Su mirada era aterradoramente posesiva. «Ya no tienes turno, Sofía. No vas a ir a ningún sitio». El pánico se apoderó del pecho de Sofía. Se giró para correr y atravesar la cortina, pero Rocco ya estaba allí, bloqueando la salida como un muro de músculos. Salvatore se reía ahora. Una risa baja, sibilante y seca que sonaba como hojas raspando el pavimento. «Rositi viva y su nieta sirviéndome vino». Miró a Enzo. «Lorenzo, ¿sabes lo que esto significa?» «Sé lo que significa, papá», dijo Enzo con la mandíbula apretada. «Significa que la tregua es una mentira», susurró Salvatore. «Significa que tenemos la llave de la ciudad». «Oh», señaló con un dedo tembloroso a Sofía. «Tenemos una espía entre nosotros». «No soy una espía», gritó Sofía. «No sé nada de vuestras guerras. Solo quiero irme a casa». Enzo se acercó, atrapándola contra la cabina. Extendió la mano, acercándola a su cara. Por un segundo, ella pensó que iba a golpearla. En cambio, pasó la mano por detrás de ella y le quitó una horquilla de su desordenado moño.
Su cabello oscuro cayó en cascada sobre sus hombros. Enzo la miró fijamente, realmente la miró, fijándose en la curva de su mandíbula, el miedo en sus ojos y el innegable fuego siciliano que se escondía bajo su tímida apariencia. «Te pareces a ella», dijo Enzo, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo que solo ella podía oír. «He visto las fotos antiguas. Tienes los ojos de Viti». «Por favor», susurró ella. «Coge tu abrigo», ordenó Enzo, dando un paso atrás y abrochándose la chaqueta. «Vas a venir con nosotros». «No puedo». «Sofía», dijo Enzo, y por primera vez utilizó su nombre con un extraño peso. «Si sales sola por esa puerta, los rusos, nuestros enemigos, descubrirán quién eres por el duelo. Y si descubren que una Viti está viva, no te pedirán que sirvas vino. Te matarán para terminar el trabajo que comenzaron hace 40 años. Vas a venir con nosotros porque, a partir de este momento, eres el activo más valioso de Chicago». Le ofreció la mano. No era una petición. «Ven conmigo y vivirás. Quédate aquí y serás un fantasma de verdad». Sofía miró su mano. Era grande, estaba llena de cicatrices y parecía peligrosa. Miró al gerente aterrorizado que espiaba a través de las cortinas. Miró al viejo Don, que la observaba con una mezcla de odio y nostalgia. Se dio cuenta de que su vida como camarera invisible había terminado. Lentamente, con dedos temblorosos, colocó su mano en la de Enzo. Él la apretó con fuerza inmediatamente, atrayéndola hacia su mundo. El trayecto hasta la finca de Moretti fue un estudio y una asfixia. Sofía se sentó en la parte trasera del Cadillac Escalade blindado, apretujada entre el panel de cuero de la puerta y Enzo Moretti. El aire acondicionado estaba ajustado a una temperatura gélida, pero el sudor seguía resbalando por su espalda. Frente a ellos, en el asiento trasero, estaba sentado don Salvatore. El anciano no había dicho una palabra desde que salieron del restaurante. Se limitaba a mirar a Sofía, con sus ojos lechosos fijos como un halcón que evalúa a un ratón de campo. «Deja de temblar», dijo Enzo. No la miró. Estaba escribiendo furiosamente en su teléfono. «Me molesta. Me se están secuestrando», espetó Sofía, sorprendiéndose a sí misma. La adrenalina estaba superando su timidez natural. Temblar es una reacción razonable. Enzo se detuvo, giró la cabeza lentamente y posó sus ojos oscuros en el rostro de ella. Una pizca de diversión cruzó sus labios. «¿Secuestrada? No, has sido adquirida. Si te estuvieran secuestrando, estarías en el maletero». «¿A dónde me llevas?» «A casa». Salvatore se encorvó. «A la fortaleza, donde los rusos no podrán meterte una bala en la cabeza antes de que te saque la verdad». El coche salió de la autopista y se dirigió hacia el norte, hacia los enclaves ricos de Lake Forest. Las farolas se hicieron menos frecuentes, sustituidas por imponentes robles y verjas de hierro forjado. Se detuvieron ante una enorme finca que parecía más un mausoleo para los vivos que una casa. Altos muros de piedra, cámaras cada 3 metros y guardias armados patrullando el perímetro con pastores alemanes. «Sal», ordenó Enzo cuando el coche se detuvo. Sofía pisó el camino de grava. La casa era aterradoramente hermosa, una mansión de piedra iluminada por focos, pero daba sensación de frío. «Rocco», llamó Enzo a su jefe de seguridad, «llévala al ala este, a la habitación azul. Pon un guardia en la puerta y otro debajo del balcón». «¿Soy una prisionera?», preguntó Sofía, con la voz temblorosa mientras el viento frío le azotaba el pelo. Enzo se acercó a ella, acortando la distancia hasta que ella pudo sentir el calor que irradiaba. Extendió la mano y le ajustó la solapa de la chaqueta de traje oversize que le había echado por los hombros antes. «Eres una Viti», dijo Enzo con voz baja y áspera. «En esta ciudad, eso te convierte en realeza para algunos y en objetivo para otros. Hasta que averigüe cuál de las dos cosas pesa más, eres una invitada a la que no se le permite marcharse. No intentes huir, Sofía. Los perros están entrenados para perseguir a los que huyen». Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándola con Rocco. El interior de la casa era un museo del silencio. Rocco la condujo por una gran escalera hasta un largo pasillo flanqueado por retratos al óleo de hombres muertos que se parecían sospechosamente a Enzo y abrió una pesada puerta de caoba. «La cena es a medianoche», gruñó Rocco. «No llegues tarde. El jefe odia esperar». La puerta se cerró con un clic. La cerradura giró. Sofía se quedó de pie en medio de un dormitorio que era más grande que todo su apartamento.
Había lujosas sábanas de seda, muebles antiguos, un cuarto de baño con una bañera de mármol. Pero cuando corrió hacia la ventana, vio al guardia de pie debajo, con un rifle de asalto colgado al pecho. Se derrumbó sobre la cama, con la mente a 1000 por hora. Nona Rosa. Tenía que avisar a su abuela. Si los Moretti sabían quiénes eran, era solo cuestión de tiempo que todos los demás lo supieran. Sofía rebuscó en su bolsillo. No le habían quitado el teléfono. Era un error de novata, o quizás una prueba. Le temblaban las manos mientras marcaba el número fijo de su apartamento. Ring, ring, ring. Contesta. Nona. Por favor, contesta. Ring, ring, ring. Chao. Una voz respondió. Sofía se quedó paralizada. No era su abuela. Era la voz de un hombre. Un americano rudo. ¿Quién es?, susurró Sofía. ¿Quién es?, respondió el hombre. Podía oír el sonido de cajones que se abrían violentamente de fondo. Cristales rompiéndose. Sofía colgó y dejó caer el teléfono sobre el edredón como si estuviera ardiendo. Ya estaban allí. Fuesen quienes fuesen los enemigos, los rusos, los fantasmas del pasado, habían llegado al apartamento. Su abuela se había ido. La puerta de su dormitorio se abrió. Sofía dio un salto hacia atrás y se apoyó contra el cabecero. No era Rocco, era Enzo. Se había quitado el traje y se había puesto una camisa negra, con las mangas remangadas para mostrar unos antebrazos musculosos y tatuados. Ahora parecía menos un hombre de negocios y más un luchador. Se me olvidó mencionarlo, dijo Enzo, apoyándose en el marco de la puerta. Mi padre espera que te vistas para cenar. Hay un vestido en el armario. Era de mi hermana antes de mudarse a Milán. Te debería quedar bien. Se detuvo al ver su rostro. Vio el teléfono en la cama. Vio el terror absoluto y paralizante. La expresión de Enzo se endureció. Entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. ¿A quién llamaste abuela? Sofía se atragantó con las lágrimas que finalmente brotaron. A un hombre, respondió. A un hombre que no conozco. Están en el apartamento. Enzo maldijo en italiano. Sacó una radio de su cinturón. Rocco, envía al equipo de ataque al apartamento del lado norte. Ahora tenemos una brecha. Quiero que se asegure el perímetro y que se vigile la residencia de los Vitti. Si hay alguien dentro, quemadlos. Miró a Sofía. Ahora temblaba violentamente. La realidad se le venía encima. Enzo se movió rápido. Se sentó en el borde de la cama y le agarró las manos. Su agarre era firme y estable. Escúchame, le ordenó. Mírame, Sofía. Ella levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, intensos y sorprendentemente claros. Si los rusos tienen a tu abuela, la utilizarán para llegar a ti. Y te quieren a ti por lo que representas. ¿Sabes por qué? Los Vitti fueron exterminados. No, sollozó ella. La abuela nunca me lo contó. Solo dijo que teníamos que escondernos. Fueron exterminados porque sabían dónde estaban enterrados los cadáveres, dijo Enzo con severidad. Literalmente. Tu abuelo era el tesorero de las 5 familias. Llevaba un libro de contabilidad, una lista de todos los sobornos, todos los jueces, todos los policías, todos los políticos en nómina desde 1970. Cuando comenzó la guerra, lo escondió. Luego murió. Todos pensaron que el libro se había quemado con él. Enzo hizo una pausa y le acarició los nudillos con el pulgar. Pero si tú estás viva y Rosa está viva, entonces el libro de contabilidad podría seguir existiendo. Ese libro vale $1.000 millones, Sofía. Puede destruir a los Moret, a los rusos, a todos. Por eso estás aquí. Necesito saber si lo tienes. No sé de qué estás hablando. Sofía lloró. Somos pobres. Soy camarera. Si tuviéramos $1.000 millones, ¿estarías sirviendo pasta a gente como tú? Enzo la miró fijamente. Entonces, sorprendentemente, soltó una risa breve y aguda. Tienes razón, murmuró. Se levantó y la tiró de él. Lávate la cara. Ponte el vestido. Vamos a cenar y vas a actuar como una reina, no como una camarera asustada. Porque si mi padre huele el miedo, te echará a los lobos. Y ahora mismo, yo soy el único lobo que tiene interés en mantenerte con vida. ¿Por qué?, preguntó ella, secándose los ojos. ¿Por qué te importa? Enzo se detuvo en la puerta. La miró de arriba abajo, deteniéndose en sus labios una fracción de segundo más de lo debido. Porque, dijo en voz baja, nunca había oído a nadie hablar así ese dialecto. Me ha recordado a una época anterior a la sangre. Ahora vístete. El comedor era una sala cavernosa dominada por una mesa de caoba de 6 metros.
Una lámpara de cristal del tamaño de un coche pequeño colgaba del techo, proyectando una luz dorada y fragmentada sobre la sala. Don Salvatore estaba sentado a la cabecera de la mesa. Comía sopa con un sonido rítmico que resonaba en las paredes. Sofía entró. Llevaba el vestido que le había proporcionado Enzo, un vestido de seda esmeralda oscuro que se ceñía a sus curvas y le llegaba hasta los pies. Era elegante, sin espalda, y la hacía sentir expuesta. Se había recogido el pelo, dejando al descubierto su largo cuello. Enzo se levantó cuando ella entró. Estaba sentado a la derecha de su padre. Apartó la silla frente a él. «Siéntate», ordenó Salvatore, sin levantar la vista de su sopa. Sofía se sentó. Le temblaban las manos, así que las juntó en su regazo. «Los chicos fueron al apartamento», dijo Salvatore en tono conversacional, partiendo un trozo de pan. «Vacío. Hay señales de lucha. La puerta trasera estaba derribada». El corazón de Sofía se detuvo. «¿Dónde está?» «Se la han llevado», dijo Salvatore, agitando la cuchara. «Los rusos son descuidados, pero rápidos. Tienen a Rosa, lo que significa que mañana por la mañana nos llamarán. Tenemos que recuperarla». Sofía se levantó, y la silla chirrió ruidosamente contra el suelo. «Siéntate», rugió Salvatore, dando un puñetazo en la mesa. Sofía se hundió en la silla, intimidada. «Aquí no das órdenes, chica», siseó Salvatore. «Tú eres nuestra ventaja. Los rusos tienen a la anciana. Nosotros tenemos al joven heredero. Es un empate, una partida de ajedrez». «Es mi abuela», susurró Sofía, con voz llena de rencor. «No es una pieza de ajedrez. En nuestro mundo, todo el mundo es una pieza de ajedrez», dijo Enzo con calma, sirviéndose una copa de vino. «La pregunta es, ¿eres un peón o una reina?» Le acercó una copa de vino. Era del mismo año que el que ella había servido en el restaurante. «Bebe. Enzo dijo que lo necesitarás». Salvatore se limpió la boca con una servilleta. «Veamos si tiene la memoria de los Vitti». Los Vitti eran conocidos por su mente. Tu abuelo podía recordar una matrícula de hace 20 años. El anciano se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando maliciosamente. «Sofía, cuando eras niña, ¿tu abuela te cantaba alguna canción de cuna?» «Una en concreto, sobre un pájaro en una jaula de oro». Sofía frunció el ceño. La pregunta le parecía absurda. «Sí, se la cantaba todas las noches». «Cántala», ordenó Salvatore. «No sé cantar». «Cántala». Sofía respiró temblorosamente. Cerró los ojos, tratando de bloquear al aterrador anciano y la intensa mirada oscura de su hijo. Primero tarareó la melodía y luego dejó que las palabras salieran en dialecto. «Nuni can, el pájaro en la jaula de oro canta. No canta por amor, canta por...». Salvatore sonrió. Era una expresión espantosa. Y la siguiente estrofa: «Bajo el ala guarda la llave para abrir la puerta de la muerte». El silencio se apoderó de la habitación. Enzo bajó lentamente su copa. «Bajo el ala», repitió Enzo en voz baja. Miró a Sofía. «¿Tu abuela tiene un pájaro?» «No», dijo Sofía confundida. «Ella odia los animales. Solo tiene sus estatuas de cerámica. Las colecciona. Son cosas feas». «¿Estatuas de qué?», preguntó Enzo con la voz tensa. «Falcons», dijo Sofía. «¿Falcons sicilianos?» Enzo se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. La llave. El libro de contabilidad no era un libro. Era un microfilm o un disco duro escondido en una estatua. Salvatore comenzó a reírse. La fortuna de los Vitti llevaba 30 años en una estantería de un apartamento polvoriento de Chicago. «Pero los rusos tienen el apartamento», dijo Sofía, dándose cuenta del horror de la situación. «Si lo encuentran, no lo harán», dijo Enzo, rodeando la mesa. Agarró a Sofía por el brazo y la levantó. «Porque están buscando un libro. No conocen la canción. Solo Vitti conoce la canción». «¿A dónde vamos?», jadeó Sofía mientras él la arrastraba hacia la puerta. «No vamos a esperar a la llamada para pedir el rescate», dijo Enzo, comprobando el cargador de una pistola que sacó de una funda en la parte baja de la espalda. «Los rusos tienen a tu abuela, pero aún no tienen ninguna ventaja. Tenemos que conseguir esa estatua antes de que se den cuenta». «¿Y tú?». Dejó de mirarla. Sus ojos eran feroces, ardientes, con una mezcla de peligro y emoción. «Tú vienes conmigo». «Yo soy camarera. Yo sirvo platos». «Tú sabes cuál es la estatua», dijo Enzo. «Y francamente, Sofía, no confío en nadie más. Esta noche dejarás de ser camarera. Esta noche te convertirás en socia.
¿Y si me niego? Enzo se inclinó hacia ella, rozándole la oreja con los labios. La sensación le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Entonces tu abuela morirá y los rusos reducirán esta ciudad a cenizas. Bienvenida a la familia, Bella. Abrió la puerta de una patada. Rocco estaba esperando. «Cargad», ladró Enzo. «Nos vamos al norte. Artillería pesada y Rocco». «Sí, jefe. Si alguien la toca», Enzo señaló a Sofía. «Matadlo, aunque sea uno de los nuestros». Mientras corrían bajo la lluvia nocturna, Sofía se dio cuenta de la verdad de la canción. Ella era el pájaro en la jaula de oro, y empezaba a sentir la rabia. La lluvia en Chicago no limpiaba las cosas. Solo hacía que la suciedad fuera más resbaladiza. La caravana de todoterrenos negros atravesó el aguacero, chirriando sobre el asfalto, mientras se dirigían hacia el lado norte. Sofía se sentó en el asiento del copiloto del coche que iba en cabeza. Enzo conducía. Había prescindido del conductor, prefiriendo llevar él mismo el volante. Tenía los nudillos blancos mientras agarraba el volante de cuero, con los ojos fijos en los espejos con mirada depredadora. «Quédate en el coche», dijo Enzo mientras pisaba el freno en el callejón detrás del edificio de apartamentos de ella. Era una vivienda de ladrillo en ruinas cerca del L. Ras, el tipo de lugar donde el timbre nunca funcionaba y el pasillo siempre olía a col hervida. «No», dijo Sofía. Estaba aterrorizada, con el corazón latiéndole como un pájaro atrapado contra las costillas. Pero la idea de quedarse sola en la oscuridad mientras hombres armados irrumpían en su casa era peor. «Tengo que mostrarte cuál es. Hay 3 Falcons. Si rompes el equivocado, perderemos tiempo». Enzo la miró. Las luces de la calle proyectaban sombras sobre su afilada mandíbula. Vio el temblor de sus manos, pero también vio la firmeza de su mentón. «Está bien», gruñó. Metió la mano debajo del asiento y sacó un pequeño revólver de cañón corto. Se lo puso en las frías manos de ella. «El seguro está quitado. Apuntas y disparas. No dudes. Si ves a alguien que no sea yo o Rocco, dispárale. ¿Entendido?» Sofía se quedó mirando el arma. Era pesada, fría y olía a aceite. Asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Se movieron rápido. Rocco y otros 2 soldados entraron por la puerta trasera, derribándola con un golpe sordo. Enzo agarró a Sofía de la mano y la subió por la escalera de incendios. El metal estaba resbaladizo por la lluvia. Llegaron a la ventana del 3er piso, la ventana de su cocina. Ya estaba rota. Los fragmentos de cristal cubrían la encimera. Enzo hizo una señal para que guardaran silencio. Se deslizó primero por la ventana, con un movimiento silencioso como el de un gato. Barrió la habitación con su pistola con silenciador. El apartamento estaba destrozado. El sofá estaba rajado, con el relleno arrancado como si fueran tripas. Los cajones estaban volcados. El suelo era un mar de ropa, papeles y platos rotos. Crash. Un ruido en el dormitorio. Todavía había alguien allí. Enzo empujó a Sofía detrás de la nevera. «Quédate ahí», le indicó con la boca. Se dirigió hacia el pasillo. Se oyeron 2 disparos. Pies, pies. Sonidos amortiguados por el silencio, seguidos por el fuerte golpe de un cuerpo cayendo al suelo. Despejado. La voz de Rocco llegó desde la puerta principal. Sofía no esperó. Salió rápidamente de detrás del frigorífico, resbaló en el suelo mojado y corrió hacia la sala de estar. Sus ojos escudriñaron frenéticamente los escombros. Las estanterías habían sido derribadas. «Las estatuas», jadeó. Cayó de rodillas y rebuscó entre una pila de libros. Encontró la primera, sin cabeza, hecha añicos. Vacío. «Encuéntralo, Sofía», ladró Enzo, recargando su cargador. «Tenemos unos 2 minutos antes de que lleguen los refuerzos». Encontró la segunda. Era una réplica más barata, intacta, colocada burlonamente en una estantería inclinada. «¿Dónde está el tercero?», susurró, con el pánico subiéndole por la garganta. «El que tiene las alas extendidas. Su tala». Entonces lo vio. Una pesada bota lo había empujado bajo el radiador. Era un halcón de cerámica pintado con llamativos colores dorados y rojos. Tenía las alas extendidas, como si estuviera a punto de levantar el vuelo. Ella se agachó para cogerlo. «¡Eh!», gritó una voz desde la puerta del dormitorio. Un hombre, un soldado ruso que no había sido autorizado, salió tambaleándose, agarrándose un hombro sangrante. Levantó una escopeta. Enzo estaba demasiado lejos. Rocco estaba en la cocina. Sofía no pensó, no respiró. Actuó por puro instinto.
Levantó el revólver de cañón corto que Enzo le había dado, apretó los ojos y apretó el gatillo. ¡Bang! El sonido fue ensordecedor en el pequeño espacio. El retroceso casi le rompió la muñeca. La bala salió desviada y destrozó un espejo, pero obligó al pistolero a agacharse. Ese instante fue todo lo que Enzo necesitó. Disparó 2 veces. El pistolero cayó en silencio. Enzo estuvo a su lado en un instante. No le preguntó si estaba bien. Agarró el halcón de debajo del radiador y lo estrelló contra el suelo de madera. La cerámica explotó. El polvo llenó el aire. Entre los fragmentos que yacían en el suelo no había un rollo de microfilm, sino una pesada llave de plata deslustrada con una intrincada cabeza con forma de león y un pequeño frasco de cristal sellado que contenía un trozo de papel enrollado. El banco, susurró Enzo, recogiendo la llave. Es una llave de caja de seguridad. A la antigua usanza. La tenemos, susurró Sofía con los oídos zumbándole por el disparo. Miró al hombre muerto en el pasillo. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Yo disparé. Fallaste, dijo Enzo, agarrándola del brazo y levantándola. Pero me has dado tiempo. Lo has hecho bien, Picolola. Ahora muévete. Las sirenas sonaban en la distancia. Las luces azules parpadeaban contra las ventanas salpicadas por la lluvia. Corrieron hacia la escalera de incendios. El descenso fue una mezcla de adrenalina y lluvia. Llegaron al callejón justo cuando un coche patrulla doblaba la esquina con un chirrido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!, gritó Rocco, empujándolos hacia el Escalade. El coche arrancó con un chirrido de neumáticos. Sofía se desplomó contra el asiento de cuero. Estaba empapada, temblando y apretando la llave de plata con tanta fuerza que se le clavaba en la palma de la mano. Enzo la miró. Extendió la mano, le abrió los dedos y le quitó la llave. No la soltó. Entrelazó sus dedos con los de ella, con su mano cálida y áspera. «Ya no eres camarera, Sofía», le dijo en voz baja, casi reverente. «Acabas de declarar la guerra». No volvieron a la mansión. Era demasiado predecible. En cambio, el convoy se adentró en el distrito industrial y se detuvo en un almacén de carne reconvertido que Enzo utilizaba para negocios extraoficiales. El interior estaba compuesto por vigas de acero y ladrillos a la vista y muebles de cuero. Una pared estaba cubierta por una serie de monitores que mostraban las imágenes de las cámaras de tráfico de toda la ciudad. Sofía se sentó en un sofá de cuero, envuelta en una manta que Enzo le había tirado. Alguien le había dado una copa de brandy. Dio un sorbo y el ardor la estabilizó. Enzo estaba de pie junto a los monitores, con la llave de plata y el frasco de cristal sobre la mesa frente a él. Con cuidado, utilizó unas pinzas para extraer el papel del frasco. «Es un número», dijo Enzo, leyendo la tinta descolorida. «Y el nombre de un banco. Banco de Sicilia, sucursal de Chicago. Ese banco cerró en Nachuni 5. ¿Entonces ya no existe?», preguntó Sofía con voz hueca. Todo fue en vano. «No». Rocco habló desde la esquina, donde se estaba vendando un corte en el brazo. Cuando cerraron los bancos italianos, sus cajas fuertes privadas fueron adquiridas por un fideicomiso soberano. Las cajas fueron trasladadas. Si tenemos la llave y el código, la caja sigue allí esperando. Enzo miró a Sofía. Tu abuelo era un genio. No se limitó a esconder el dinero. Lo puso en un lugar que legalmente ya no existe. De repente, el teléfono que Enzo llevaba en el bolsillo vibró. Era un tono de llamada específico, un sonido mecánico discordante. La habitación quedó en silencio sepulcral. Enzo sacó un teléfono desechable. Miró la pantalla. Número desconocido. «Son ellos», dijo Enzo. Pulsó el botón del altavoz y colocó el teléfono sobre la mesa. «Soy Moretti», dijo Enzo, con voz tranquila, incluso aburrida. «Lorenzo», dijo una voz entrecortada a través del altavoz. Era suave, untuosa y rebosante de falsa cortesía. Era Luca Russo, el jefe de la familia rival, un hombre conocido por llevar trajes blancos y despellejar a la gente viva. «He oído que has tenido una noche ruidosa en la zona norte. Espero que no hayas cogido un resfriado con la lluvia». «Prefiero la lluvia», dijo Enzo. «Lava la basura de las calles». «Hablando de basura, ¿por qué me llamas Luca? Creo que he encontrado algo tuyo». Luca se rió entre dientes. «O más bien, algo que pertenece a tu nueva invitada. Una antigüedad, un poco frágil». Se oyó un ruido de pasos y luego un grito. Sofía. Era Nonna Rosa. Su voz estaba quebrada, dolorida, pero clara. Sofía se lanzó del sofá. «Non», gritó al teléfono.
Déjala en paz si la tocas. Enzo agarró a Sofía, le tapó la boca con la mano y la atrajo hacia su pecho. La sujetó con fuerza, impidiéndole moverse. Cállate, le susurró al oído. No les des nada. ¡Qué fogosa! Luca se rió. De tal palo, tal astilla. Escúchame, Enzo. Sé que tienes la llave. Mis hombres en el apartamento han fracasado, pero tengo a la anciana y tengo un soplete. Sofía dejó de forcejear. Se quedó flácida en los brazos de Enzo, con lágrimas corriéndole por la cara. ¿Qué quieres, Luca?, preguntó Enzo, con una voz tan fría que podría congelar el infierno. La llave, dijo Luca. Y a la chica, tráelas a ambas al almacén 4 de los astilleros. A medianoche, solo. Si veo a un guardia, un policía o uno de tus guapos hermanos, la anciana arderá. La chica no forma parte del trato, dijo Enzo. La chica es la única parte del trato. Lucas escupió. Es una vid. Quiero mirarla a los ojos cuando acabe con su linaje. A medianoche o la abuela se convertirá en cenizas. La línea se cortó. Enzo bajó lentamente el teléfono. Soltó a Sofía. Ella se giró con los ojos desorbitados. Dame la llave. No, dijo Enzo. La matará. Sofía gritó, empujando el pecho de Enzo. Dijo medianoche. Tenemos que irnos. Dame la llave y déjame ir. Si vas allí, dijo Enzo, agarrándola por las muñecas y sujetándolas a los costados. Os matará a los dos. Luca Russo no hace tratos. Tiende trampas. Quiere la llave para destruir las pruebas. Y te quiere muerta porque eres un símbolo. Eres la última Viti. Si te mata, ganará la guerra que comenzó hace 50 años. No me importan tus guerras. Sofía sollozó, desplomándose contra él. Es la única familia que tengo. No puedo dejar que muera. Enzo la sostuvo. No la apartó. La rodeó con sus brazos, apretándola contra su duro cuerpo. Apoyó la barbilla en la coronilla de ella. No morirá, juró Enzo, pero no lo haremos a su manera. Miró a Rocco por encima de la cabeza de Sofía. Llama a la familia, ordenó Enzo. Despierta a todos. Trae la armadura. Trae las armas pesadas. Luca quiere una reunión en el astillero. Está bien. Le daremos un funeral. Se apartó y miró a Sofía a los ojos. Con los pulgares le secó las lágrimas de las mejillas. La intimidad del gesto fue impactante. Necesito que confíes en mí, dijo Enzo. Necesito que seas valiente una noche más. ¿Puedes hacerlo? Sofía miró la llave plateada sobre la mesa. Luego miró al hombre que estaba dispuesto a iniciar una masacre para salvarla. Se dio cuenta de repente de que ya no era solo una camarera para él, y él ya no era solo un monstruo para ella. Puedo ser valiente, susurró. Pero si la matas, Enzo, yo misma te mataré. Enzo sonrió con aire burlón. Era una sonrisa peligrosa y malvada. Así se habla. Ahora, vamos a buscar a tu abuela. Los astilleros de Chicago eran un laberinto oxidado de acero y sombras, un lugar donde la ciudad empujaba su decadencia hasta la orilla del agua. La lluvia se había convertido en un torrente que golpeaba con un ritmo ensordecedor los contenedores metálicos apilados como lápidas. El coche de Enzo se detuvo a 100 metros del almacén 4. Los faros atravesaban la oscuridad, iluminando la niebla arremolinada. «Quédate detrás de mí», dijo Enzo, comprobando su arma por última vez. Se volvió hacia Sofía. Su rostro era duro, el rostro de un asesino, pero sus ojos eran suplicantes. «Si empiezan a disparar, tírate al suelo. No mires hacia arriba. No te muevas hasta que te toque. ¿Lo entiendes?» «Lo entiendo», susurró Sofía. Estaba aterrorizada, pero una fría y extraña calma se había apoderado de ella. Era la sangre Viti que por fin despertaba. Caminaron hacia el almacén Duldó. La pesada puerta corredera estaba abierta, revelando un espacio cavernoso iluminado por un único foco cegador. En el centro de la luz, atada a una silla de madera, estaba Non Rosa. Parecía pequeña y frágil, con el pelo gris enmarañado y manchado de sangre, pero mantenía la cabeza alta. Detrás de ella, con un mechero en una mano y una pistola en la otra, estaba Luca Russo. Estaba rodeado por 6 de sus mejores soldados, todos armados con rifles automáticos. «¡Justo a tiempo!», gritó Luca por encima de la lluvia. Sonreía, como un depredador saboreando su presa. «¿Y has traído a la chica? ¡Qué obediente!». «Suéltala, Luca», gritó Enzo, y su voz resonó en el vasto espacio. Se detuvo a 6 metros de distancia, protegiendo a Sofía con su ancha espalda. «Estoy aquí. Tengo la llave». Enzo levantó la llave plateada con forma de cabeza de león. Brillaba bajo la intensa luz. «Tírala», ordenó Luca.
Primero Nona, contó Enzo. Luca se rió. Abrió el mechero. La llama bailaba peligrosamente cerca del vestido de Nona Roa, que olía a gasolina. No estás en posición de negociar, Moretti. La quemaré. Luego te quitaré la llave del cadáver. La única razón por la que estamos hablando es porque disfruto de la conversación. Enzo, susurró Sofía, agarrándole la parte trasera de la chaqueta. Nos matará a todos de todos modos. Lo sé, murmuró Enzo. Espera al trueno. ¿Qué? He dicho que la tires, Luca gritó, perdiendo la paciencia. Apretó el cañón de la pistola contra la sien de Nona. Enzo tiró la llave. Voló por los aires y aterrizó con un ruido metálico a los pies de Luca. La codicia es una poderosa venda para los ojos. Por una fracción de segundo, los ojos de Luca se posaron en el objeto plateado que le prometía el poder absoluto sobre la ciudad. En ese instante, el cielo se abrió con un estruendo que sacudió el suelo. Pero no era un trueno. Al mismo tiempo, el foco que había sobre ellos explotó en una lluvia de chispas, sumiendo el almacén en una semioscuridad. Enzo había colocado a Rocco y a un equipo de francotiradores en las grúas del exterior. El trueno fue un disparo de alto calibre que destruyó la fuente de energía. ¡Al suelo!, rugió Enzo tirando a Sofía al suelo de hormigón. Se desató el caos. Los disparos destellaban en la oscuridad como luces estroboscópicas. El ruido era ensordecedor. Los hombres de Luca disparaban a ciegas hacia la entrada, pero el equipo de Enzo tenía la ventaja de la altura. 3 de los hombres de Luca cayeron en la primera descarga. ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos!, chilló Luca, arrastrando la silla de Non Roa hacia atrás y utilizándola como escudo humano. Enzo se movió, rodó sobre Sofía y disparó su pistola con una precisión aterradora. ¡Bang! ¡Bang! 2 soldados rusos más cayeron. ¡Sofía, quédate agachada!, gritó Enzo corriendo hacia las pilas de cajas para flanquear a Luca. Pero Sofía vio algo que Enzo no vio. En la confusión, Luca había abandonado la silla y arrastraba a Nona hacia una salida lateral, con la pistola apuntándole al cuello. Se estaba escapando. Si se iba con Nona, todo habría terminado. Sofía no se quedó agachada. Se puso en pie rápidamente. Vio un tubo de hierro oxidado en el suelo. Lo agarró. Era pesado y áspero al tacto. Corrió, no para alejarse del peligro, sino para enfrentarse a él. ¡Luca!, gritó. No gritó en inglés, gritó en dialecto. Gritó las palabras que su abuela había utilizado para maldecir a los hombres que quemaron su casa hacía 40 años. Bastardo doalia kisai. Bastardo. Mira aquí. El antiguo sonido gutural de la maldición Viti hizo que Luca se quedara paralizado. Era un sonido de sus pesadillas. Se distrajo durante una fracción de segundo por la chica que se abalanzaba sobre él. Eso fue todo lo que Non Roa necesitó. A pesar de su edad, a pesar de las cuerdas, golpeó con la cabeza hacia atrás la nariz de Luca. Se oyó un crujido repugnante. Luca gritó, trastabilló hacia atrás y aflojó el agarre. Sofía blandió el tubo con toda la rabia que había acumulado durante 22 años. Lo blandió por los clientes que la tocaban, por las propinas que tenía que mendigar y por el miedo en el que había vivido. El tubo impactó en la muñeca de Luca. La pistola salió volando de su mano. Luca rugió y se abalanzó sobre Sofía, con las manos buscando su garganta. Era el doble de grande que ella. La derribó, estrellándola contra el cemento. Sus manos se apretaron alrededor de su tráquea. ¡Muere, brujita!, siseó, con la sangre brotándole de la nariz. Sofía vio manchas negras bailando ante sus ojos. Le arañó la cara, pero él era demasiado fuerte. Entonces, de repente, el peso desapareció. Se oyó un ruido sordo y húmedo, y Luca fue arrancado de encima de ella como si no pesara nada. Enzo se colocó sobre él. No utilizó un arma, utilizó sus puños. Golpeó a Luca 1, 2, 3 veces. Golpes brutales y eficaces que le destrozaron la mandíbula y el hueso orbital. Luca yacía inmóvil, escupiendo sangre. Enzo se levantó, con el pecho agitado. Sacó un arma y apuntó a la cabeza de Luca para rematarlo. No, dijo una voz ronca. No fue Narosa. Había conseguido liberar un brazo. No le concedas la misericordia de una bala, dijo la anciana con voz ronca. Deja que las ratas se lo coman. Es la costumbre de los Viti. Enzo miró a la anciana y luego a Sofía, que jadeaba en el suelo. Guardó la pistola en la funda. «¡Rocco!», gritó Enzo por la radio. «Asegura el perímetro. Hemos terminado aquí».
Se arrodilló junto a Sofía y la abrazó. Le revisó el cuello, con los dedos temblorosos mientras palpaba la piel magullada. «Te dije que te quedaras agachada», le susurró con voz quebrada. «No se me da bien seguir órdenes», jadeó ella, esbozando una débil sonrisa. Enzo se rió, un sonido de puro alivio. Le besó la frente, luego los labios, un beso de adrenalina, sangre y supervivencia. «Tu food», le susurró contra la boca. «¿Qué? Estás despedida como camarera. Tienes un nuevo trabajo. ¿Haciendo qué? Dirigiendo esta ciudad conmigo». 3 meses después, Lorio estaba más ocupado que nunca. El tintineo de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones llenaban el aire. Pero había una nueva tensión en la sala, un respetuoso silencio que se apoderaba de las mesas delanteras cada vez que se abría la puerta. Marco ya no se encargaba de la recepción. Marco había sido trasladado a una charcutería en Nueva Jersey. Se abrieron las puertas. Entró Enzo Moretti. Parecía diferente, más ligero, aunque no menos peligroso. No llevaba corbata. Caminaba con la confianza de un hombre que ya no tenía enemigos contra los que luchar. Del brazo iba Sofía. Ella no llevaba delantal. Llevaba un traje blanco a medida que costaba más que el alquiler mensual del restaurante. Llevaba el pelo suelto, cayendo en ondas sueltas. No miraba al suelo, miraba al frente. Sus ojos eran agudos, inteligentes y feroces. Caminaron hacia la mesa del fondo, el reservado privado. Don Salvatore estaba allí sorbiendo su sopa. Parecía más viejo, más frágil. La guerra le había pasado factura y había dimitido oficialmente, cediendo el mando a Enzo. Sentada a su lado, sorprendentemente, estaba Nonna Rosa. Los dos viejos enemigos discutían sobre la cantidad correcta de orégano en la salsa. «Necesita más», insistía Rosa, apartando la mano de Salvatore de la cesta del pan. «Los Moretti no tenéis papilas gustativas. Coméis cartón. Mujer, haré que te echen», refunfuñó Salvatore, aunque sin rencor. Sabía que no podía hacer nada. Rossetti tenía la combinación de la caja fuerte que guardaba el material con el que chantajeaba a media ciudad. Era intocable. Enzo y Sofía se sentaron. «¿Todo bien?», preguntó Enzo, sirviendo vino a Sofía. «La salsa está floja», se quejó Rosa, «pero la compañía es tolerable». Sofía tomó un sorbo de vino. Era un Bo de 1995. Sabía a victoria. Llegó el camarero, un chico joven y nervioso que temblaba tanto que la jarra de agua traqueteaba. «Señora Moretti», balbuceó, mirando a Sofía con un temor reverencial aterrador. Sofía lo miró. Se vio a sí misma de hacía 3 meses. El miedo, la invisibilidad, la desesperación. Sonrió. Era una sonrisa cálida y sincera. «Relájate», le dijo en voz baja. «Respira hondo. Lo estás haciendo bien. Y dile al chef que añada una pizca de azúcar a la salsa. Reduce la acidez». El chico asintió aliviado y se alejó corriendo. Enzo le cogió la mano bajo la mesa y le acarició con el pulgar el anillo de diamantes que ella llevaba en el dedo. Un anillo que había pertenecido a su madre. «Eres blanda con ellos», bromeó Enzo en voz baja. «Alguien tiene que serlo», respondió Sofía, inclinándose hacia él. «Tú eres la espada, Enzo. Yo soy el escudo. Así es como sobrevivimos». «¿Es eso un dicho, Viti?» «No», susurró ella, besándolo mientras todo el restaurante fingía no mirar. «Es un dicho de Sofía». Afuera, el viento de Chicago aullaba, pero dentro de la cabina hacía calor. Las familias estaban unidas. El libro de contabilidad estaba a salvo y la tímida camarera que había saludado al amanecer en el idioma de los fantasmas finalmente había encontrado su voz. Ya no era invisible. Era la historia que todos contarían durante los próximos 100 años. Y esa es la leyenda de Sofía Vitti. En un mundo construido sobre el silencio, encontró lo único más poderoso que un arma: su voz. Pasó de servir la mesa a presidirla, demostrando que a veces la persona más peligrosa de la sala es aquella a la que nadie presta atención. Si esta historia te ha mantenido en vilo, dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal y me permite saber que quieres más romances mafiosos. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. Ahora tengo una pregunta para ti. En el enfrentamiento final, ¿crees que Enzo debería haber matado a Luca él mismo? ¿O non Roa hizo bien en dejarlo a merced de las ratas? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo capítulo.